Tema de hoy, cine B, C, Z, y vamos a hablar específicamente del cine de zombies, que está interesante este tema. Em, bueno, primero vamos a definir, como hacemos siempre, qué es una película de clase B. Eh, para ser resumido, ahora vamos a meternos un poco más en tema y ahondar más de dónde viene, pero en resumidas cuentas, el cine B posee esta premisa sencillísima de que las películas sean de bajo presupuesto. Y a partir de ahí se va a abrir un abanico enorme de tipologías, de conceptos, de géneros, de subgéneros, mezclas. Es una locura y es todo un mundo muy interesante. Vamos a ir bien al pasado y a explicar un poco por qué existe el cine B, de dónde surge, y permítanme presentarles la depresión del 30. No, el cine B nace en los años 30 justamente, en unos Estados Unidos que estaban sumidos justamente en la Gran Depresión del 29, y obviamente la población estaba sufriendo las consecuencias y había una escasez económica, pero sobre todo, como pasa generalmente en cuanto a lo que son actividades de ocio, se estaban restringiendo. Y bueno, la venta de entrada al cine empezó a caer y empezó a caer y empezó a caer, y hay estudios que mencionan que bajó más de un 50%. Entonces, básicamente el panorama era desesperanzador. La industria tenía que hacer algo para salvar el negocio, poder también sortear la crisis que estaban viviendo. Y hay que tener en cuenta algunas cosas que en esa época pasaban, que más o menos pasa actualmente también, pero funcionaba en tres estándares que era claro. Por un lado, el sistema de estudios, que permitía justamente a los productores llevar a cabo las películas en sus propios estudios, con sus medios, con sus condiciones. También tenían un sistema de estrellas o de Star System que ofrecía justamente a intérpretes de gancho, que se llamaban, que eran los más populares o los más seguros contratar, porque justamente tenían, digamos, garantizado el éxito de la película por esa popularidad, básicamente como pasa ahora con La Roca. Pero bueno, sí, estaban esos sistemas de estrellas que se utilizaban mucho. Y después también estaba la división por géneros o géneros cinematográficos, que, como venimos hablando desde el principio, básicamente permitía definir bien el perfil de los espectadores y así ir moldeando la oferta artística de la industria, pero en forma masiva, ver qué más consumía la gente y así poder ir eh, creando para esa oferta que era justamente muy escasa, y poder eh, ir manipulando, digamos, lo que iban haciendo. Esto justamente lo que permitía era controlar absolutamente todo: la fase de producción, la fase de exhibición, la fase de distribución, y de esta forma tenían más beneficios porque justamente estaba todo fríamente calculado, estaba hecho de una forma que fuese rentable para sí, y teniendo en cuenta que el primer paso después de que surgió la crisis fue reducir todos los presupuestos eh, y hacer películas bastante más cortas, eh, tuvieron que utilizar algunos otros mecanismos, y ahí es donde surge y nacen las películas de serie B. Justamente la serie B se va a ver reflejada no solo en la fase de producción, como estoy diciendo, sino también en la fase de exhibición, la fase eh, de distribución. Ahora vamos a ver bien en particular. Pero bueno, cuando, cuando el cine empezó a surgir, tuvo estos pequeños inconvenientes. Eh,
se tomó la medida de hacer, perdón, ven lo que les digo con mi voz, pasaron a hacer cintas dobles. Básicamente de un lado estaba la película de serie A, que era esa que les comento que estaba toda bien pensada, con gente, generalmente estrellas para hacer gancho y demás, la película importante con más presupuesto, y del otro lado estaba la película que se denominó serie B justamente porque era la cara B de los rotativos. Básicamente eran películas mucho más económicas, con actores menos reconocidos. Ahora vamos a ver cómo va a evolucionar esto. Pero básicamente lo que hacían era proyectaban estas películas de serie B antes de las grandes producciones, eran así algo así como unas teloneras de las grandes películas, y así hacían un 2x1 en cine básicamente, lo cual convenía y atraía más gente. Otro punto que cambió a partir de esto fue la forma en que se exhibían las películas. Se empezaron a hacer giras, se empezaron a hacer tours para promocionarlas. Los teatros, que eran más importantes, tenían un precio un poco más elevado, y obviamente no todo el mundo podía acceder a estas funciones. Pero bueno, después se hacían giras más económicas en salas mucho más pequeñas, y así iban, digamos, sorteando este inconveniente grande económico. Pero bueno, era beneficioso justamente para los productores, porque por contrato las salas tenían ese estatus de grandes salas, formaban justamente parte de las mismas productoras muchas veces, y entonces ellos mismos estrenaban las películas, producían y se llevaban todos los recaudados, sobre todo en esa primera ola en donde las dos películas se estrenaban por primera vez y después pasaban a las salas más chicas. Básicamente, en resumidas cuentas, era todo un circuito a beneficio personal, y eso también generaba que hubiese precios elevados por un lado, precios más económicos por otro, tenías que esperar a que se estrenara en las salas pequeñas, era bastante complicado, no sé qué puse acá. Bien, justamente esto de hacer que las salas más chicas pudieran estrenar las películas en la segunda ola, hacían que quedaran en segundo plano, y tenían que reducir los precios sí o sí porque la gente ya las había visto, o la mayoría de las personas, y también se les acotaba bastante el tiempo de exposición, ¿sí? No tenían mucho tiempo para estrenarlas. Así que también favorecía justamente la distinción y la fragmentación del público. Los que veían la película antes de que se estrenaran las salas chicas tenían un poder adquisitivo mucho más grande, más de estatus si se quiere, mientras que las salas chicas era justamente para público que se llamó de segunda, vulgarmente, ¿no? Pero bueno, todo esto justamente lo que hacía era dividir más a la gente, a los espectadores. Y justamente las películas de serie B eran parte de ese engranaje comercial, eran muy importantes. A veces se estrenaban sin ningún tipo de campaña publicitaria porque el objetivo principal siempre había sido la película de serie B, y este mecanismo netamente capitalista hacía que, digamos, la industria del cine resurgiera o se pudiese mantener. Habían varios beneficios con respecto a la serie B, porque los directores justamente podían hacer películas más transgresoras en cuanto sobre todo a lo que es el lenguaje cinematográfico, el género, la temática. Incluso aparecieron un montón de subgéneros que se derivan y que nacen
de la serie B, que pueden apagar un poquito el micrófono porque se escuchan ruidos raros. Pero bueno, algo a aclarar, que imagino que ustedes lo tienen más que sabido, es que no es lo mismo una película independiente o lo que se conoce como indie que una serie B. Justamente el cine independiente rechaza todas las dinámicas de la industria, se distancia no solamente de la forma, de la estética, también se distancia de lo que es la distribución y la exhibición. En cambio, el objetivo del cine B justamente era formar parte de ese engranaje comercial para que funcione. Era un engranaje netamente industrial. Sin embargo, contaba justamente con algunas de las cualidades o libertades que tiene el cine independiente. Tanto fue así que en el 36 de ese porcentaje que venía, que habíamos hablado que era más del 50% en bajas, el 75% de las salas se llenaban de películas de serie B y era un género que se hizo un pequeño hueco en la industria, básicamente. Vuelvo a repetir, tenía un montón de beneficios justamente debido a la gran popularidad que empezó a tener, dieron trabajo a muchísimas personas, también sirvieron de caldo de cultivo, digamos, para un montón de directores, de actores, actrices, de productores, que después, años más tarde, iban a hacer grandes producciones. También existía bastante beneficio para lo que eran los profesionales del renombre, ¿sí? Porque como era una película, eran películas de baja producción, de baja presión artística, si se quiere, se sentían mucho más relajados, muchos eligieron hacer en este periodo cine de serie B. Lo mismo pasaba con muchos directores, tenían un montón más de libertad, ¿sí? Más comodidad, podían extender un poco más la imaginación y sin embargo estaban siendo parte de la industria. Uno de ellos fue Richard Harrison, si no me equivoco, que era muy reconocido y se dedicó en parte a hacer serie B. Otro punto que estaba muy a favor era justamente que estaba todo lo relacionado con la falta de presupuesto era en parte ventajoso porque para sustentar todo lo que eran los efectos visuales, estéticos, tenían que buscar otras formas y de ahí también se rompieron muchísimos moldes, sobre todo a lo que venía siendo establecido, permitieron justamente grabar de otra forma, de formas fuera de la norma, justamente por tratar de sortear todos esos límites que les ponía el presupuesto y les permitió usar mucho más la imaginación, si se quiere, romper moldes, vuelvo a repetir, para crear y para poder evolucionar en lo que venían haciendo. En cuanto a los temas, perdón, ahí, hay muchísimo con respecto a los temas, abarcan y van a abarcar gran variedad de temáticas. Las primeras fueron más western, pero se hicieron bastantes musicales, bastante comedia, drama, de terror hay un montón también, pero gracias a esto, como venimos viendo durante todo este curso, se crearon y se mezclaron un montón de géneros, como por ejemplo el terror y el sci-fi, perdón, el Wi-Fi. Se empezaron a, justamente por esta libertad que tenían, a mezclar un montón de géneros. Como mencionamos, a lo largo de la historia del cine de serie B fue un pequeño paso para algunas estrellas y el retorno de algunas otras a lo que era en la industria. Algunos a destacar son Jacques Tourneur, que dirigió no me sale, La Mujer Pantera,
y hay varios más que en este mismo momento no me acuerdo, pero hay muchos que justamente elevaron, digamos, lo que era el cine serie B. Un director que le encantaba mucho este género era justamente Jake. Después actores también, John Wayne, Bogart, Jack Nicholson también empezó en algunas de estas producciones. Y el actor famosísimo, que es un caso muy particular y muy especial porque su carrera justamente estuvo centrada en las películas de serie B y cine Z que vamos a ver más adelante, y que en los últimos años trabajó mucho con Ed Wood, fue justamente Bela Lugosi. Mira, justo hoy Héctor mencionaba que no tenía tos y ahí volvió. En el caso de lo que fueron los resurgimientos de figuras de capa caída, digamos, tenemos a Vincent Price, que él había trabajado en muchísimas películas de serie A, y tuvo ahí un periodo bastante grande de películas de serie B, que he vuelto a mencionar lo que venimos hablando, resurgió nuevamente todo su estatus y se recuperó más o menos en los 60, volvió al cine de serie A. Después, gracias a este movimiento que surgió, surgen otros subgéneros, otras formas de producción. Tenemos las películas de serie C, que son producciones que tienen un presupuesto más bajo aún que las de serie B, y que están pensadas, y esta es su característica principal, pensadas pensadas para ser estrenadas y emitidas únicamente por la televisión. De ahí justamente que se denominan de serie C, que viene de la palabra cable o cable en inglés. Muchos de estas películas las deben conocer, algunos nos hemos tapado en Canal 8 cuando daban películas, pasaban un montón de este estilo. No tienen mucha más ciencia que esto, la clase C es más que nada cine específicamente centrado en lo que es la industria del cable, nunca se estrenan en los cines y, como vimos, pueden variar de género, como siempre. Hay de terror, hay drama, generalmente hay bastante más de drama, pero hay de todo lo que se imaginen. Acá les puse algunas películas que son bastante conocidas, Plegarias para Bobby y la otra no me acuerdo, Frente a la clase creo que se llama, que son probablemente de las más reconocidas de el cine de clase C. Pero bueno, básicamente eso, películas destinadas a emitirse y estrenarse en televisión. Ahora no sé si va a surgir algún género nuevo de cine que se estrene por streaming, porque la verdad hay un montón que tienen grandes producciones, no tan altas como las que se estrenan en cines, por supuesto, ni tan bajas como las de clase C, pero es todo un movimiento relativamente nuevo de producciones específicamente para el streaming, Netflix, Disney Plus y demás. Después tenemos la serie Z, quizás esta es una categoría bastante más conocida, se suele confundir bastante con la serie B, pero no tiene mucho que ver. Las películas de serie Z son más bajo presupuesto que las de serie B, más bajo, bajo. No solo bajo en presupuesto, bajo en estética, bajo en guión. Justamente la serie Z tiene la particularidad de que el chiste o lo interesante de estas películas es que sean malas a propósito. Surgieron más o menos en los 50, justamente
a raíz de todo lo que venía sucediendo con la serie B. Uno de los pioneros y más conocidos es Ed Wood, quien se considera justamente el padre del género con la película Plan 9 del espacio exterior del 59, si no me equivoco. Y estaba justamente Bella y Vampiria. Pero en definitiva, lo que tienen estas películas es que tienen un bajísimo presupuesto, tienen interpretaciones generalmente exageradas o malas, si se quiere, pero a propósito, ¿no? Tramas que son muchas veces muy forzadas. Eh, Hasta se podría mencionar que es ridículo. Los efectos especiales también son bastante ausentes o poco verosímiles. Justamente, vuelvo a repetir, es la intención de que sean así. Generalmente y en su mayoría son películas de terror o sci-fi, porque es en donde más podemos visibilizar este tipo de cosas. Eh, pero pese a que son consideradas las películas malas, ahí les puse el ejemplo de Zombievers, algo así, eh, tienen justamente esta particularidad que reside precisamente en ese poco nivel, y hay muchísimos seguidores del género, eh, porque justamente lo notorio, lo interesante o lo que atrae es esa baja calidad y ese nivel de delirio que muchas veces tienen. Por eso no es lo mismo las series B que las series Z, porque estas suelen tener buena iluminación, tienen bastante trabajo de edición, las actuaciones no tienen nada que ver con las series Z. Eh, lo mismo los efectos especiales, si bien son de baja calidad y se suele notar que hay un bajo presupuesto, no es la intención que sean totalmente ridículas, ni que lo chistoso o llamativo sea justamente que sea, entre muchas comillas, malo. Eso sí, en lo que son las películas Z, muchas veces se vieron trabajando actores que son relativamente conocidos o buenos. Está el hermano de Julia Roberts, que no me puedo acordar el nombre, que tiene películas que están buenas y tiene un montón de películas de serie Z, una cantidad impresionante. Trabaja en Megaloboa, trabaja en una de tiburones que no me acuerdo, creo que son 5 cabezas de tiburones, algo así, pero bueno, hay algunos actores que trabajan en este tipo de películas. Y hay una especie de cariño, si se quiere. Esto es netamente algo que voy a comentar yo desde mi perspectiva, que hay directores que tienen mucho cariño por por esta clase de cines y se hacen producciones enormes y de mucho presupuesto eh, que intentan justamente emular o eh, está lloviendo pesado, espero que no pase ninguna desgracia. Sí tratan de emular bastante lo que es la serie Z con respecto a lo ridículo, a los guiones, pero son de muchísimo presupuesto. No me puedo acordar, bueno, no me sale el nombre de este director, creo que es Robert Rodríguez, que tiene como una tendencia bastante grande en eh, dar pequeños referencias a cine Z, que es interesante ver, está bueno también. Pero bueno, esa es la diferencia principal. Cine B, buena iluminación, buena grabación y edición, y nacen con otro objetivo. Y el cine de serie B sí nace con la idea de ser ridículo, de ser eh, llamativo, y generalmente todo es, entre muchas comillas, malo, pero a propósito. Perdón, Ay, sí.
me asusté. Eh, Sí. ¿Vos podría ejemplificarse eso con una película espantosa de no mucho tiempo que se llama Machete? Machete es justamente, si no me equivoco, es de Robert Rodríguez, del señor, no me acuerdo el nombre, que es la persona que estaba mencionando recién, que se hacen con muchísimo presupuesto, son directores de grandes, eh, de renombre, pero hacen esa clase de película también. No me acuerdo si es el mismo director, ya te digo. Eh, sí, Robert Rodríguez es el director de Machete, que tiene varias películas. Eh, yo no la consideraría de serie B ni ahí porque es primero tiene una productora atrás muy grande, tiene muchísimo presupuesto eh, atrás, eh, y es mal adrede, sí, para mí intenta homenajear, de hecho el director, si ustedes ven sus películas, intenta homenajear o le gusta mucho lo que es la serie B, tiene un montón de películas de ese estilo, eh, pero no llegan a ser serie B, no llegan a ser serie B. Bien, no quiero interrumpir, ¿Sí? pero en el caso de Rodríguez, que es un hermano del alma de Tarantino, esto es sabido, ¿no? Sí. Eh, en la primera de él, que es muy valiosa, que es, digo por la guita que costó, creo que costó $30.000 y convocó a todos sus primos, que es el mariachi, El que mariachi, sí. hay una reversión que la caga, pero bueno, la Sí. primera es la valiosa, eh, y tiene algunos toques de desmesura, ¿no? Matanzas, no recuerdo bien la película, pero cosas desatinadas decididamente. No el tono general de la película, pero hay cosas que decir, esto no cierra, esto es un bolazo, así para decirlo groseramente. Sí. Quizá ahí se podría rastrear estas señales de, de referencia en otro género, no sé, no estoy muy seguro, pero porque no me acuerdo básicamente, pero por ahí lo emparento con esto que terminás de señalar. Claro, sí. Eh, en el mariachi también tiene referencias a la serie B. De hecho, tiene un par de películas infantiles que es Spy Kids, tiene Shark Boy y Lava Girl que pasaban, que si bien son para niños, eh, tienen un montón de, no sé si referencias, pero sí se nota que tiene mucho cariño eh, al cine de serie Z. Si vos lo ves, hay situaciones que son netamente ridículas, las actuaciones son extremadamente exageradas, adrede claramente, Ujú. eh, pero ninguna de esas es cine Z porque todas tienen una productora gigante atrás, tienen un montón de presupuesto, es Robert Rodríguez, pero eh, sí se nota que o le gusta o intenta homenajear todo el tiempo a esa clase de películas, pero no sé, tendrían que inventar un término nuevo para ese género, porque la verdad, eso. Ven, acá les pongo ejemplos de eh, dos películas de cine Z, son malísimas, actúan horrible, está todo hecho con 2 pesos, pero justamente es adrede, está Velociraptor, no, Velocipastor, que es un chabón, un pastor que se transforma en Velociraptor, y hay ninjas, hay cualquier cosa, después está Yarnado, que es extremadamente conocida, eh, lo mismo, efectos especiales
berretó, entre muchas comillas voy a decir una palabra horrible, pero berreta a propósito. Van al pasado, al presente. Bueno, hay un tornado de tiburones, que más que eso, ¿no? Pero bueno, de este estilo y de tiburones en particular hay un montón. No sé si conocen te lo resumo así nomás en YouTube, que hace resúmenes de películas que no suelen valer la pena porque parece que no entiende nada, pero tiene un compilado de películas serie Z, específicamente de tiburones, en donde van a ver de todo y se ejemplifica bien lo que les comento de esto. Ahí no tienen sentido las películas y generalmente hacen no una, no dos, sino hay veces que son 10 películas de lo mismo, justamente porque, bueno, a la gente le gusta consumir eso, por, para reírse generalmente, ¿no? Pero sí se consume muchísimo, se consume muchísimo. Jack Mado tiene un montón de seguidores. Y Velocipastor, ni les cuento. Pero bueno, se me hace que Robert Rodríguez debe tener algún cariño muy especial a esta clase de cine porque para mí lo referencia muchísimo y se puede ver en Machete un montón. Bueno, voy a leer esto que dice: ¿por qué has conducido así, idiota? Podríamos habernos matado. Peor que eso, monsieur, perdón mi francés, podríamos haber sido capturados. ¿Capturados? ¿Por quién? Por esos hombres con los que hablaste. No son hombres, monsieur, son cuerpos muertos. ¿Muertos? Sí, monsieur, zombies. Bueno, ese es el primer diálogo que contiene en lo que es el cine y largometrajes la palabra zombie. Es de la película White Zombie de el 32. Hace ya varias décadas atrás. Ahora están en todos lados, los vemos de muchísimas formas y colores. Están conocidos como los muertos vivientes, los infectados, cadáveres andantes, devoradores de cerebro en un momento. Aparecieron en la literatura, en el cómic, en la televisión, en el cine. Encontraron un espacio enorme para ellos. Y este género no solo se convirtió en una mercancía para el consumo masivo, sino que también inesperadamente llegó a ser bastante respetado como producto cinematográfico, ¿sí? Es decir, hay muchas películas que no son solamente gente come cerebro. El cine de zombies es un subgénero del cine de terror. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo varios subgéneros del cine de terror? Un montón. Y pasamos de largo este género porque me parecía interesante enmarcarlo en lo que es el cine de serie B, que nace de acá, más o menos digamos, de esta estructura. Así que acá nos vamos a centrar bien en lo que es este subgénero en particular. Como les digo, nace del género de terror y está encuadrado dentro de lo que es el cine de serie B, pero claramente hay una amplia representación en el cine de lo que es un zombie. Ahora se hacen superproducciones enormes con respecto a esto, series, un montón. Está bastante explotado el tema, de hecho, pero no siempre fue así. Desde que nacieron hasta finales de los 50 eran considerados material para lo que se conoce o se mencionaba en esa época adolescentes que buscaban, digamos, emociones fuertes, ver gore y demás. Y ese concepto también queda bastante alejado hoy en día, pero recalco lo que recalco, todas las clases depende la película de forma individual, pero hay muchísimas producciones que están buenas o que son interesantes o que buscan otro foco. Fue en los años 70 que se empezó a presentar el género como algo un poco más adulto. Primero empezó un poco
digamos, utilizarse como una, a ver cómo lo digo, para vender sexo. Ahora después más adelante lo vamos a ver específicamente. Si bien había directores que eran más serios y estaba bastante sumergido en un estereotipo de lo que se conocía como cine bobo, y la aceptación por este subgénero en particular llegó bastante más adelante. Pero es un género que fue evolucionando muchísimo, muchísimo, y ver la diferencia de las primeras películas con las películas de actualidad es algo de lo que vamos a ver ahora, y toda esta evolución y grandiosidad no hubiese sido posible sin justamente la enorme influencia de lo que son las películas y novelas, en películas y novelas justamente que no se hablaba de zombies todavía como tal. Por ejemplo, en lo que es la ciencia ficción posapocalíptica ya había zombies, pero no se los consideraba zombies aún. No me acuerdo que puse. Sí. Así que bueno, esta historia es de la que vamos a hablar ahora. Vamos a ver algunos elementos tradicionales, vamos a pasar por algunas cuestiones que tienen, que están relacionadas con el sexismo de ciertas épocas, y vamos a ver y empezar por donde empezamos siempre, que es ¿qué es un zombie? Seguramente todos tengan un concepto de zombie y más o menos saben que se puede disparar por muchos lados, como estaba mencionando, infectados, muertos vivientes, muertos que salen del piso, muertos que, no sé, pegan un tiro y se levantan, pero realmente como concepto no está tan claro, y cuando vamos ahora a empezar a repasar algunas cosas vamos a entender la importancia de justamente detenernos acá. Generalmente cuando definimos zombies se entiende de equiparar a muertos vivientes y listo, ya está. Pero, como dije, se fueron cambiando muchas cosas con respecto a lo que tiene que ver el género de terror, y los zombies justamente no son ninguna excepción. La etimología de la palabra zombie viene justamente de una extensa pero interesante raíz. O sea, si nos detenemos acá vamos a tardar 1000 años, pero es un término de, o más bien, perdón, conjuntos de términos que significan cosas distintas en diferentes culturas, ¿sí? En África, por ejemplo, significa fetich, que es básicamente un objeto de rituales mágicos. Después hay otras religiones que están relacionados la palabra zombie con lo que son divinidades. También hace alusión a espíritus que eran muy poderosos, sobre todo en lo que es la cultura africana. Eran espíritus poderosos que se contactaban con magia para poder ayudar a la población. Pero bueno, no tuvo un significado único y tampoco se escribe de una sola forma. Se puede escribir zombie, 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 todas son correctas. Pero bueno, vuelvo a repetir esto, hay diferentes conceptos de lo que es un zombie, y a nosotros nos va a interesar el zombie haitiano, o por lo menos al cine y a la literatura nos va a surgir, digamos, el concepto desde este pequeño punto. Lo importante en términos cinematográficos, digamos, es este concepto que justamente se remonta a la cultura vudú haitiana. Un zombie era aquel humano que había sido capturado por lo que se conoce como boko, que eran brujos, y estos empleaban magia negra mediante de figuras con forma humana, como los que conocemos como los muñequitos de vudú, para extraer el espíritu de la persona que estaba viva o a veces recientemente fallecida, y se guardaba ese espíritu
en un cántaro o una botella y después se manipulaba ese cuerpo libre de espíritus. De ahí nace esta idea de zombie. Justamente este robo de espíritus llevaba a la terrible consecuencia. El Boko tomaba el control del cuerpo que había sido abrogado en algún momento por ese espíritu, y hay varios mitos con respecto a esto. Por un lado se decía que la persona perdía toda voluntad, pero seguía consciente en ese cuerpo, se volvía básicamente un ente robótico, pero que no podía controlar su cuerpo, pero que estaba presente todavía, y no podía comunicarse, no podía evitar que su cuerpo hiciera lo que el Boko quisiera, y si se lo robaban a un cadáver, de ahí nace la idea de que salía de la tumba y obedecía a su amo. Pero esta vez, en el caso de los cuerpos que ya estaban fallecidos, no tenían conciencia. Estas justamente creencias se combinaban con la tradición de rituales, con el trauma que ocasionaba en esa época y en ese lugar lo que era el tráfico de esclavos, y ser convertido en un zombie era lo peor que le podía pasar a un ser humano, porque justamente se convertía en un esclavo sin posibilidad de escapar, ni siquiera después de la muerte. Son versiones que se van a usar después en el cine, las dos versiones, la de el ser consciente que está vivo pero no puede controlar su cuerpo, y la de el muerto sin ningún tipo de conciencia. Hoy quizás no están tan usados, hay otras, se adhirieron otros estilos de zombie, pero más o menos nacen con esta idea de el zombie haitiano. Creo que les había puesto un video como para... Perdóname, Sí, quería apuntar una cosa con ¿cómo es? La diapositiva anterior. La foto esa, la de abajo a la derecha, sí, la de que se ve el negro con los ojos claros, esa creo que es una de las películas sobre como es zombie haitiano, creo que sí, es de las más dignas. De Yo anduve con un zombie, de Jack Turner. Jack Turner es el que sí, vos mencionaste antes, que hizo la mujer La pantera. Mujer La Sí, Mujer Pantera. Es una película muy, muy interesante esa, porque detrás de todas estas cosas, digamos, de toda realidad se esconden otras cosas, ¿no? Lo único que me llama la atención en esa película es que al negro ese, que no sé si es un zombie, le dicen el Carrefour. Si alguien me explica por qué no le ponen el coto, ¿viste? Pero el Carrefour se llama el negro. En serio, no, ahí está el Carrefour parado. No sé qué traducción puede tener, si alguien sabe francés, pero está buena esa película, está muy buena. sí, está bueno. No Aparte, sé por qué le dicen Carrefour, la verdad. Sí. Bueno, en definitiva, con lo que venimos viendo, para resumir, básicamente en lo que se hace el cine, zombie igual rito de vudú. De ahí empieza a surgir. Aunque había bastantes documentales anteriores con respecto a esto, la película que empieza a hablar de zombies como zombies es justamente White Zombie del 32, que fue el diálogo que comenté en un principio. Está protagonizada nada más y nada menos que por Bella, que interpretaba justamente el papel de Boko, de brujo que usaba ritos vudú para controlar el cuerpo de una chica. Bella en ese momento estaba en su momento de gloria. El año anterior había hecho Drácula, si no me equivoco, así que era reconocido y justamente pasó la historia por ese papel. Y tenía contrato con Universal, así que, sin embargo, lo que es White Zombie era una producción totalmente independiente y que estuviera protagonizada por él
fue muy importante. Pero en la película encontramos todos los clásicos de la mitología de vudú. Encontramos al Boko, justamente, ahí lo estamos viendo. Lo interesante de esta película, lo llamativo o lo llamativo o anecdótico de esta película es que fue un fracaso en Estados Unidos, le fue horrible, le fue pésimo. Pero curiosamente a Hitler le encantó esta película, le dio el visto bueno, y eso que venían censurando un montón de películas. Ya, hay teorías que comentan y se dice que en realidad lo que le gustaba justamente era que cómo mostraba cómo los malvados africanos podían atacar a una mujer blanca y justamente todo lo racista que podían sacar de la película, que no era para nada la intención, ahí ellos lo veían. Pero bueno, es algo anecdótico que fue un éxito en ese momento allá, y en Estados Unidos le fue pésimo. Pero va a ser recordada para siempre como la primera película que menciona a los zombies como tal. En el 40, si no me equivoco, se estrenó For Shall Die, una película que está bueno para contemplar la acción de Morland, que es la persona que están viendo arriba, a la derecha. Específicamente, él hacía lo que se conocen como race movies, que son películas para afrodescendientes, sí, así se conocían en la época. Sin embargo, era muy querido y se convirtió justamente en una persona muy habitual de lo que era el cine de terror. Era bastante gracioso verlo porque era muy expresivo y también podía dar miedo al mismo tiempo. Pero ahí tenemos en For Shall Die un poco de lo que fueron los comienzos de los zombies. Otra cinta que menciona los zombies que fue cómica es la que ven abajo, de Ghost Breakers. También compara, digamos, lo que son los zombies con seguidores del Partido Demócrata. Fue graciosa en su momento y conocida justamente por eso, pero ahí tenemos otros indicios o pequeños pasos para lo que fue este subgénero. Y vistos algunos de estos ejemplos, es un género que no se tomaba muy en serio, generalmente se utilizaba para el terror o el humor, y con el cambio de décadas y con el tiempo va a ir mejorando la cosa. De hecho, hubo una crisis bastante importante en lo que era el género de terror, y algunos actores justamente quedaron muy encasillados, que estaban encasillados, quedaron medio a la deriva, pero por suerte en los años 50, no me acuerdo dónde los puse acá, estuvieron justamente caracterizados por la explosión de lo que fue la ciencia ficción, que también se salpicó bastante el terror de este género, se fueron fusionando, y el género zombie justamente no escapó de esta influencia, y el principal cambio fue el origen del zombie. ¿Se acuerdan que estaba justamente ligado a lo que era los vudú? Acá en los 50 ya se empezó a ver de otra forma y se sustituyó por zombies que eran daños colaterales de energía atómica o a veces extraterrestres. En el 52 se estrenó la película que están viendo en pantalla, Zombies de la Estratosfera. Era una película donde se usaba justamente la palabra zombie más que nada para distinguirse de otras películas que como les digo, había un boom, estaban todos llenos de alien, y ellos, para distinguirse, utilizaron justamente la palabra zombies. Después tenemos el film
no me sale el nombre, a ver si aparece acá, Invisible Invaders, creo que se llama. Sí, que unos extraterrestres justamente ocupaban cadáveres para dominar el mundo, y así también surgió esto de salir de la tumba. Si bien no eran una cosa magistral para la época, ¿no? Sí se empezaba a ver la evolución justamente de esta que les comento del género, porque se consideraban temas más actuales, estaban más relacionados a lo que era la ciencia ficción de la época, que era el boom del momento. Después surgió esta película, Good Woman, en la que aparecieron justamente mujeres zombies manejadas por un científico loco, y acá también nace esta idea del científico loco, que lo van a ver en varias películas de zombies más adelante. Pero bueno, básicamente era un científico loco que vivía a mitad de la selva africana y que al parecer no tenía nada mejor que hacer que mezclar el vudú con la tecnología del momento, con bombillas, con antenas para simular esa modernidad y ciencia ficción. Y bueno, hay muchas cosas criticables de esta película, como los estereotipos de la gente africana, pero bueno, básicamente acá ya empezamos a ver ciertos estereotipos también relacionados a lo que es el género zombie, que después se acrecienta más adelante. Y sigue siendo un género que no era muy tomado en serio, la verdad. Después, en el 57, eran justamente películas de relleno, todos estaban relacionados con bombas, empezaron a repetir muchísimo este tipo de películas. En el 58 llega una película que, si no me equivoco, es la que están viendo, que usó justamente el sexo, que después se vuelve a reutilizar en lo que son los 70 con el cine de terror, para hablar de zombies. Nuevamente había un científico loco en que se repite y convertía justamente a mujeres en zombies para alimentar un árbol que era carnívoro y que solamente podía obtener proteínas de mujeres, y lo que fue tan criticado años después de esta película, que justamente eran todas mujeres desfilando en pantallas super hegemónicas, y fue criticado eso, el científico loco que atrapa mujeres bellas para el árbol caníbal. Caníbal no, pero bueno, carnívoro. Y ya que estamos hablando de grandes obras cinematográficas, en el 59 llega justamente Ed Wood con Plan 9 del otro, no me sale la película. Sí, de otro espacio, que era mala, pero no tan mala como el resto de películas que se venían haciendo. Malas en términos de cine B, ¿no? Por supuesto. Era justamente una mezcolanza de géneros. Si ustedes la ven, van a ver que tiene muchos errores de producción, cortes bruscos, la edición es bastante caótica, pero tenía justamente la presencia de iconos del cine, como Vampiria, que se hizo extremadamente popular, y también fue la última película de Bela, que justamente murió durante el rodaje y fue completado todas sus escenas por un imitador que se cubría justamente el rostro con una capa para que no se notara, aunque obviamente sí se nota, pero bueno, esta película es un hito cultural, tiene muchísimos fans, es súper icónica. Hay una película de Tim Burton sobre Ed Wood que justamente habla de esta película. Pero bueno, aportó mucha locura,
aportó esa locura que ahora se ve mucho en lo que es el cine Z, y también, en resumen de lo que vemos ahora, pasamos todo lo que es el cine de zombies desde lo que era algo cultural, africano, con vudús y demás, a ciencia ficción, extraterrestres, ya se pueden ver los cambios. Es en el 30, perdón, desde el 30 hasta que justamente llega la Noche de los Muertos Vivos, que es cuando ahí toma más relevancia. Hay un montón de largometrajes, hay un montón de series, hay un montón de cosas que hablan de zombies. Y las novelas también hicieron justamente esa evolución. Hay novelas que asientan lo que es el género zombie que se conoce hoy en día, o que se crea en lo que es La Noche de los Muertos Vivos, que nace justamente de la literatura, sobre todo relacionado a lo que es el apocalipsis zombie, esta idea de una cantidad de zombies enormes atacándonos, la ciencia ficción posapocalíptica, sin el género posapocalíptico que nace justamente en la literatura, el género zombie moderno tampoco existiría. Tenemos influencias que vienen desde Mary Shelley con The Last Man, un poco Frankenstein se relacionaba justamente con esta idea de partes de cuerpo humanas siendo revividas, y bueno, un montón más de novelas. En los 50 se publican dos novelas que probablemente sean lo que más influyen en esto de los cataclismos zombies, que son, creo que si no me equivoco, los dos son del 54. Son dos libros que uno habla de, que se hablan de pandemias, ¿sí? Que no solamente van a acabar con los humanos, sino que los transforman en monstruos, y por lo tanto los sobrevivientes tienen que enfrentarse a la soledad, a la falta de recursos, a esta idea de cuidarse de los depredadores que ya no son humanos. Uno es Soy Leyenda, que se hicieron películas al respecto, y The Invasor of the Body Snatchers de Pinney, creo que había puesto algo relacionado. En esta última justamente hay una invasión alienígena en donde se matan humanos y se crean copias idénticas. Entonces ahí mezclaba la idea del vudú, de revivir cuerpos, con la ciencia ficción, justamente mostrando esa crudeza del proceso en el que las personas se transformaban en títeres sin ningún tipo de voluntad. Y también describía bien, y que es lo más interesante, lo que era una epidemia, cómo se iba dando de forma exponencial, desde los pequeños síntomas que pasaban generalmente inadvertidos hasta el protagonista tratando de entender qué era lo que estaba pasando, el mundo entero en peligro, toda esta idea de tener que enfrentarse. Vuelvo a repetir, todavía no eran zombies como tal en lo que es la literatura, pero sí son importantes para el género y por tanto hay que mencionarlos. Perdóname. No, perdón. Vos mencionaste dos grandes películas, ¿no? Que es La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que es esta que estamos viendo, y Soy Leyenda. Sí. También hay, creo que esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, estas películas están en un contexto de Guerra Fría. Son de los 50 y aparte de del tema, digamos, de los zombies, de los ladrones, había todo un mensaje, porque estaba, digamos, lo que el cine de Estados Unidos estaba trasladando a través de esta cosa era
a tener cuidado con lo que viene de afuera, ¿no? Porque los ladrones de Sí, cuerpos son los zombies que se apropian de los, digamos, de cuerpos vivos, digamos, los infiltran, ¿no? Y bueno, si eso vos lo relacionás con lo que estaba pasando, con el tema ¿cómo es? De los juicios de la época del macartismo y de todo, lo que estaban poniendo es decir, bueno, mira, ojo con lo que viene afuera, que se nos mete en el cuerpo social nuestro, ¿no? Se infiltra bueno, las consecuencias son la destrucción de la democracia, etcétera. De todo el mensaje que totalmente. hecho, digamos así, a través de una película que además estaba bien hecha. Nada, era eso. Está digamos, precisamente ubicada en un momento complicado. Creo que digamos, Sí, estaba de la guerra de Corea, era todo estaba bastante enquilombado, ¿no? Pero bueno, ahí vienen, se producen estas películas. Mirá, maravillosa esta película, es genial. totalmente, totalmente lo que decís. Eh, Está toda la evolución del cine de zombies, cómo empieza a hablar de otras cosas y cómo, eh, si bien no se habla, no eran zombies como tal, ya se empiezan a relacionar con otras cosas, con otras cuestiones, justamente con lo que comentás. Claro, porque el tipo nadie le cree, perdón, Sí, por el sí, tipo sí, nadie le cree, él sabe lo que está pasando y va y nadie le da bola, ¿viste? Entonces, lo que dice la película, ojo, ¿viste? Porque son muy hábiles los que se infiltran, ¿viste? Y se meten, digamos, que sé yo, en los colegios, en la vida social y nos van haciendo pelota. Es así, clarito. totalmente. Eh, Bien, entonces, bueno, vemos esa evolución, ¿no? Como ya no tenía nada que ver con el vudú, pero sí con el mundo que estaba arrasado por la catástrofe, cómo empiezan a hablar de otras cosas, como comenta Héctor. Eh, Se habla mucho también de la lucha de los personajes, una lucha interna para mantenerse vivos, para mantenerse cuerdos, para mantenerse unidos, eh, y son justamente condimentos, ingredientes que más tarde se van a repetir en películas y que llega Romero a revolucionar algunas cositas al respecto. Romero dice, en mis historias los zombies nunca se apoderan completamente del mundo porque necesito que continúe habiendo humanos. Los humanos son los que más me desagradan, ellos son los que en verdad causan los problemas. Eh, Romero había escrito un relato que estaba inspirado justamente en Soy Leyenda, que como comentamos fue uno de los primeros pasitos para lo que después va a venir con respecto a el género zombie. Era tan inspirado que básicamente el mismo Romero cree que era plagio, pero que ese pequeño bocetito que hizo, ese pequeño relato, se convirtió justamente en la base de lo que fue su primera película, cuando desarrolló el guión, que estaba creo que con John Russo. Eh, si bien copiaron algunas ideas, eh, logró, digamos, una especie de precuela donde se aborda justamente los matices que el autor de Soy Leyenda había pasado por alto. Acá es otra frase que me gusta de él, dice, para mí Soy Leyenda trataba sobre la revolución. Si vas a contar algo sobre la revolución deberías empezar por describir sus inicios. La narración de Matterson, que es el escritor de Soy Leyenda, comienza con un único superviviente cuando todos los demás humanos del mundo ya se han convertido en vampiros. Yo me dije que teníamos que refinar aquella idea, que teníamos que empezar la historia por el principio. Pero no podía usar vampiros porque Matterson ya los había usado, así que decidí incluir algo que supusiera un cambio radical respecto a su novela. ¿Qué tal si los muertos dejaban de estar muertos? Y ahí es donde nace lo que se conoce después como su primera película. Justamente que fue así que para evitarse esa acusación de plagio, por el cual él mismo sentía culpa, cambió a los vampiros por los zombies, que son vampiros pero tienen mucho de zombies, la verdad. A lo que no conocemos como hoy, por supuesto.
decidió narrar justamente los primeros momentos del cataclismo global que es protagonizado por cadáveres que justamente volvían de sus tumbas, convirtiéndose en la primera fusión de lo que fue los zombies con lo que conocemos como ciencia ficción posapocalíptica. Estaba básicamente creando el subgénero zombies como lo conocemos actualmente, y The Night of the Living Dead terminó siendo una película en medio camino de lo que conocemos como terror y ciencia ficción. Tenía un enfoque sociológico, porque no solamente quería mostrar justamente que los muertos caminaban y comían cerebros, sino también la manera en que su aparición cambiaba las relaciones entre los seres humanos, cómo se iban cambiando los vínculos, cómo se generaba un choque de personalidades que añadían justamente más problemas a la amenaza. Y vuelvo a repetir, podría haber elegido animales, podría haber elegido aliens, podría haber reutilizado a los vampiros, que la película apenas hubiese cambiado, pero justamente descubrió o nació gracias a esto el género zombie. Él lo inventa y se le atribuye a Romero. Pero justamente nadie estaba preparado para ese impacto, y hay una anécdota interesante que fue que como no existía la clasificación en ese momento que conocemos hoy con respecto a la censura para menores de edad y demás, porque se va a implementar algunos años después, básicamente sí había una clasificación en ese momento que era que si las películas no mostraban pechos femeninos, que era el factor, digamos, de si la película de terror era aceptable o no para niños, tuvieron justamente la ocurrencia de estrenarla en plena matiné, donde iban todos los niños al cine, y como vinimos viendo, en esa época el subgénero era tonto, resultaba muy fácil de digerir, se veía bastante como un entretenimiento más, pelis pochoclo, así que muchos compraron la entrada, compraron con muchos niños, y ¿qué pasó? Se encontraron justamente que los zombies no eran tontos, que perseguían a los protagonistas, que tocaba algunas fibras sensibles, que era bastante sanguinenta, si se quiere. Justamente no era una película cualquiera, y conforme iba avanzando la trama, más escabroso se volvía, pero justamente no por un exceso de sangre y tripas, sino por el suspenso claustrofóbico que iba creciendo cada vez con más intensidad. Ya no tenía ese tono seco que vimos que nació desde la serie B, era desgarradora y era insólito en ese tiempo, y por eso también pasó a la historia. Justamente no había sexo, no había pechos femeninos, pero sumergía al público en la oscuridad total. Era una película muy adulta, era muy dura que se haya estrenado en ese momento, y obviamente esto ayudó a publicitarla. Justamente se estrenó con más éxito en el resto del país y tuvo justamente una repercusión internacional muy buena. Pero bueno, vuelvo a repetir, descubrieron justamente una película con mucha crudeza, algo insólito, algo que un género que había madurado completamente, de pasar a la serie B, que eran prácticamente películas sin ningún tipo de seriedad, a esta película, que vuelvo a repetir, ya no había vudú, era encima una situación catastrófica, global, y bueno,
En la película justamente no se mencionan que eran zombies como tal, de hecho Romero dice que son ghouls, pero la palabra zombie se hizo tan popular y se asoció tanto al cine de Romero que él lo terminó adoptando y se terminó adoptando. Y más allá de lo anecdótico de lo que pasó con respecto al estreno, terminó marcando todo un género, ¿no? Por algunas casualidades de la vida, como no querer plagiar y otras cosas. Bien, me salté un montón de cosas por hablar como una loca, pero bueno, acá tenían más o menos el resumen de qué fue lo que estuvo pasando con la película. En particular esa. Acá les había dejado el adelanto. Bueno, algunos ejemplos de la modernidad son, hay un montón, la verdad que hay un montón de películas, no me iba a poner, tampoco quise agarrar una en particular y hacer el análisis que hago siempre, porque no suelen tener tanto lenguaje cinematográfico como el que vemos, sí suelen hablar de otras cosas y demás, pero me pareció mejor que vean algunas situaciones más de forma global. Algunos ejemplos de esto es una película japonesa que se llama Soy un héroe, que trata de un chico que tiene problemas psicológicos y básicamente ve cosas, ve espectros, ve fantasmas, convive con eso todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Ocurre un apocalipsis zombie, ocurre una pandemia mundial en donde todos contagiosos, todos tenemos que huir, y a él se le empiezan a mezclar justamente estas visiones que tiene con la situación de catástrofe. Empieza muy lenta, es bastante interesante, está basada en un manga, que es muy bueno el manga, es bastante largo y obviamente es una adaptación, un resumen, una pequeña parte, pero tiene el foco en otro lado más que en los zombies. Después tenemos esta película con Arnold Schwarzenegger, perdón si lo pronuncié mal, es impronunciable el apellido, que se llama Maggie, que hizo muchísimo, fue bastante popular cuando salió porque trata de un padre en donde están en una situación, como siempre, de zombies, ¿no? Y la hija se contagia y lentamente va a empezar a transformarse en un zombie, no es que pasa de un segundo al otro, así que habla todo del duelo, de la pérdida, de cómo se van a tener que ir adecuando a esta nueva situación terrorífica que les está pasando. Es un dramón, no tiene digamos, el condimento de terror y ciencia ficción que suelen tener las películas de zombies, más que nada para que vean que hay otro tipo de películas. Y después zombies, tenemos zombies de los que se imaginen. Tenemos zombies castores, zombies pirañas, zombies por mutaciones, zombies por exorcismos, como en REC. No sé si vieron REC. Creo que hay varias, pero los zombies ya tienen un concepto más espiritual, más religioso. Después tenemos nazi zombies, tenemos hordas de zombies, tenemos tiburones zombies. Todo lo que se imaginen con respecto a los zombies se hizo y se hará de diferentes aspectos. Después tenemos algunas películas coreanas que centran justamente en hablar de zombies, pero en espacios mucho más cerrados, como en un tren, como es Tren a Busan, que también fue muy conocida en su momento. Después tenemos un montón de comedias como Zombieland, creo que se llama El Día de los Muertos, la otra que es cómica, pero bueno,
hay infinitos, hay una cantidad impresionante, y también hay varias películas infantiles que adoptan justamente la idea de los zombies de otra forma, obviamente, pero que también aparecen en películas. Bueno, El cadáver de la novia básicamente es un zombie. Y después tenemos, creo que también es del estudio que vimos, de Taika, Paranorman. Después aparecen bastantes zombies en series animadas, en películas como Hotel Transilvania y demás, pero más que nada para comentarles cómo fue evolucionando el género de la serie B que se comentó, se pasó hasta llegar a ser un producto de mercado que tiene un montón de fans, y que a veces hay películas que son más que simplemente tripas y muerte y hablan de otras cosas que están interesantes. Creo que Guerra Mundial Z también es de zombies. El libro es interesante, no vi la película, tenía pinta de ser media pochoclo, la verdad. Pero esto para que vean que hay un montón de diversidad, si se quiere, con lo relacionado a este género y cómo nace. Bueno, repito, desde de la serie B, hay películas serie A que hablan de zombies, hay películas serie Z un montón que hablan de zombies, y hay hasta películas serie C de cable que también hablan de zombies, así que tienen de todo. Eso era lo que les traía para hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quieren charlar de algo? Agustina, Decime. ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, una pregunta complementaria, o no tanto. Esto es, este subgénero que pasa a ser un género finalmente, Sí. que nace y se desarrolla en primera instancia en Estados Unidos. Quería que me cuentes un poco si hay información acerca de qué respuesta tuvo en la primera época en en el mercado asiático y en el europeo, ¿no? Sí. El yankee, por supuesto, tiene una potencialidad ya conocida, ¿no? Este, pero hoy ya la producción cinematográfica se planea a nivel planetario, ¿no? Sobre Sí. todo por la distribución y la exhibición, que pasa a ser el tema primigenio de una película. Las etapas que en otra época eran finales ahora son centrales. Digo, ¿cómo ves esta, si es que hay información más o menos verificable de cómo pegó en la década de los 50 y los 60 en, en Asia y en Europa? ¿Me repetís? Perdón, hiciste un coso re largo, pero se me cortó justo. Está bien, no. Quiero decir que este cine con características bastante particulares, Sí. que en general tienen una baja calidad para hacer así un corte muy brutal, estaba generado y destinado al mercado norteamericano. Digo, estas producciones, ¿cómo pegaron en Europa y en Oriente, en Lejano Oriente concretamente? No tengo idea, te voy a ser sincera. No investigué para aquellos pagos. Debe haber un Ujú. montón igual. Si ustedes conocen y quieren comentarnos, Héctor. Roberto no, porque a Roberto no le gustan las de zombie, ¿no? No tengo idea, Jorge. La verdad No, que no, está bien. Digo porque a la luz de esta secuencia que marca Agustina, es evidente que en Lejano Oriente pegó, en la actualidad es una gran fábrica, ¿no? Y por supuesto, a partir de un gran mercado. Pero llegar a esta situación significa que ha habido una penetración
ideológica en el más amplio de los sentidos, ¿no? Es decir, es un producto cultural que pegó y germinó y generó nuevas miradas, ¿no? Me interesaba ver cómo pasó eso, pero bueno, es nada más que Mira, anécdota. yo no sé si, digamos, catalogarlo como una penetración cultural, porque vos fíjate que en España hace años que tienen el festival este de Sitges, en donde Sí. justamente, no sé si entra la película de zombie, pero le gusta todo lo bizarro, estas cosas, viste, media, de mezclar digamos, básicamente es cine de terror o sea, creo que debe tener una producción propia bastante abundante, ¿no? O bueno, Bava, digamos, el giallo italiano, que era el cine, viste, debe haber producido películas seguramente, eh, seguramente de la temática esta. Ahora, de Asia, no tengo la guitarra, ni idea. Bien. ¿Iba a comentar algo más? Pero bueno. Bueno, eh, eso es todo por hoy. Si quieren comentar algo, si no, ya los dejo libres y les mando qué tienen que ver para la clase que viene, que si no me equivoco, sí vamos a analizar algo más detenidamente. Mandala con tiempo, mandala con Sí, tiempo, sí, Lucila. sí. Bueno, la tos, la tos estuviste por abajo del promedio, así que vamos bien. Bien, Casi no bien. tos. Bien, viste. Sí, la verdad que sí. Creo que es porque se me seca la garganta porque hablo mal y me termina generando esa tos. Creo que es por eso. Pero bueno, Referente a lo que dijo Roberto, entre pecho y espalda, pastillas balda. No. Sí, por eso. Seguro. claro. Agustina, consultá con tus abuelos si es que todavía los tenés con vos. Lo voy a hacer con mamá, puede ser. Mamá tiene 72. Bueno, Ah, estamos mira. ahí. Sí, sirve. Yo Sirve. tengo 70 y lo recuerdo. Bien. ¿Y por qué no está en el curso tu mamá? Decirle que venga. Mira, hasta el Porque gato negro. le tiene miedo a la tecnología a mi mamá y no se deja Ah, ayudar. bueno, Pero bueno, ya para el cuatrimestre que viene sí, la voy a anotar algunas cosas. dale, dale. Bueno, nos Bueno, vemos entonces. Les mando dale. la clase. Chao, Gracias, nos vemos. abrazo, chao, un beso.